Saludos, saludos, saludos a todos. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones grandes a todos. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Saludos, saludos.
Seguimos adelante. De ti. Saludos, saludos. Buenas noches a todos. En el nombre de Jesús. Grande es Dios. Maravilloso Jesús. Aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Saludos, saludos. Saludos poderosos en el nombre de Jesús a todos los que se van conectando. Aleluya. A los que están conectados también en YouTube. Estamos conectados en YouTube también esta noche. Clau, bendiciones grandes. Un abrazo fuerte allá hasta Chelandia. Bendiciones a todos por allá en el nombre de Jesús. Estamos listos para darle esta noche otra vez al programa con el tema del arca de Noé. ¿Qué fue lo que dijo Jesús del arca de Noé? Así que vamos a estar tocando esas pautas en el nombre de Jesús. Vamos a darle con todo voltaje del reino esta noche. Gracias a los que se conectaron. Todos los que se conectaron los otros días. Aleluya. Me confirman por ahí el sonido. Si estamos bien de sonido. Aleluya. Aquí acabo de postear también el YouTube donde estamos. Saludos, saludos Margot, bendiciones. Allá en Perú. Así es, Clau, firmes en la roca. En el nombre de Jesús, gracias a los que se conectaron anoche. Roberto
full power. Yuma, Arizona, bendiciones allá, un abrazo fuerte allá en Yuma. Silvia, bendiciones por allá también, un abrazo fuerte en Argentina. Este va a ser la tercera de las varias, porque las sesiones van a ser varias sobre el tema de el arca de Noé, qué es lo que hay involucrado con el arca de Noé, y específicamente hemos estado hablando de sus medidas, porque Jesús dijo que iba a ser como en los tiempos del arca de Noé, así que hay muchas cosas que hay que mirar del arca de Noé, lo simbólico de sus medidas, todo eso fue profético, preparado por Dios, así que comparte, invita a alguien ahí para que se unan al programa esta noche. Hemos estado tocando y no hemos terminado todavía el número 300 por la importancia que tiene el número 300, el número de la gran liberación, los 300 de Gedeón, 300 escudos batidos de oro, y hoy vamos a tocar algún punto más sobre el número 300 y lo que significa. ¿Y qué tiene que ver eso hoy con la iglesia? Oh, muchísimo. Todo lo que está en la Biblia, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11, tiene un propósito para nosotros, ¿okay? Para los que lleguemos a este tiempo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, versículo 11, y Romanos capítulo 15, versículo 4. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el deseo de escudriñar, de buscar o de escuchar, porque algunas veces se va a tomar escuchar a alguien que sabe lo que está hablando y poder aprender de alguien. Hay veces somos soberbios, orgullosos y no queremos aprender de otro. No, queremos que Dios me lo dé directamente a mí, que mande un ángel y me lo dé. No todo el tiempo es así. Dios tiene diferentes formas de enseñarnos y por eso hay que ser humilde y saber recibir. Vuelvo a repetir, este es un tema que no es muy popular, no es muy común oír enseñanzas con detalle del arca y por qué era 350 y 30. Son tres números proféticos muy importantes que tienen que ver con el tiempo antes de la venida de Jesús. Por eso Jesús dijo que iba a ser su venida como en los tiempos de Noé. No por lo solamente que estaban tomando y estaban emborrachándose y dándose en casamiento. No, el arca tiene toda una dimensión poderosísima. El arca tiene muchas medidas que son proféticas, igual que las medidas del tabernáculo. Si nos da chance esta noche vamos a tocar las medidas del tabernáculo que Dios le dio a Moisés. Sus medidas son todas proféticas. Se encuentra mucho el número 3, que es el número de algo completo, algo sólido, algo terminado también. Se encuentra el número 300 en el arca, que lo hemos hablado en estos últimos dos programas. Hoy va a ser el tercero. El número 300, lo que significa el número 50, que era el ancho del arca, también tiene una medida profética, y la altura del arca era el 30, que también es un número profético. El 30 es la estatura del varón perfecto y lo que significa. Así que vamos a estar hablando de esas medidas hoy y lo que implica para la iglesia hoy, ¿okay? La importancia de entender esas medidas, ¿okay? Simbólicas, ¿qué significan para la iglesia hoy? ¿Okay? Estuvimos hablando ayer algunas cosas importantes como en el caso de Gedeón, de 30,000 personas quedaron solamente 300 que Dios usó, un 1% para poder liberar al resto. Quiere decir que Dios siempre va a usar la minoría para liberar a la mayoría. Y por eso la persona que tiene el llamado a ser escogido, tiene el llamado a ser escogido, porque dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El que tiene el llamado para ser escogido va a ser preparado en una forma diferente, porque va a tener que liberar al resto, va a tener que ir adelante abriendo camino a los que vienen atrás. Eso fue lo que hicieron el 1% de Gedeón. El 1% de Gedeón, que llegaron a ser 30, liberaron el resto. La otra gran cantidad de los 30,000 se volvieron todos para la casa. No fueron usados para liberar de la forma que Dios quería liberar. Y por eso es importante entender los tiempos en los que Dios hace las cosas y cómo las va a hacer también.
Hay que estar preparado para poder entender los tiempos de Dios. Los tiempos tradicionales, lo hemos hablado en estos días, los que no han visto el programa en estos días pasados, debería de sacar tiempo, si le interesa ese tema, poder sacar tiempo para que pueda considerar algunos puntos de lo que hemos estado mencionando, porque es tan diferente lo que estamos hablando a lo que se conoce popularmente con la venida de Jesús. Una de las cosas populares que se conoce en la venida de Jesús es que va a venir en cualquier momento. No se sabe cuándo, pero va a venir en cualquier momento. La cuestión es que la Biblia da mucho más profundo que eso. Eso es lo superficial. Eso es como decir algo para salir del apuro porque no se entiende el tema o porque no se cree el tema o porque está enseñado tradicionalmente. Pero en la Biblia hay muchísimo más detalles sobre la venida de Jesús. Muchísimos más detalles. Y por eso hay que estudiarlo, porque es un tema que tiene mucha confusión. Es un tema que tiene muchos extremos. Es un tema que está muy contaminado con doctrinas evangélicas, especialmente con el dispensacionalismo escofiliano por causa de la Biblia de Scofield. La tradición popular evangélica ha enseñado la venida de Jesús antes de la gran tribulación, en cualquier momento, porque para muchos no entienden lo que es tampoco la gran tribulación. Para algunos la gran tribulación la definen con cierta guerra o con un anticristo que va a salir o con una marca que le van a poner a la gente, y para ellos o para muchos, en la mayor parte de los círculos evangélicos, esa es la gran tribulación. Y la iglesia ya no va a estar aquí, según dicen popularmente. Bueno, la cuestión es que no necesariamente tiene que ser así, o no es la única forma en que la Biblia enseña esas pautas. Es más, la Biblia enseña muchas cosas en contra de todo lo que acabo de mencionar ahora. Y por eso es importante estudiar. Alabado sea Cristo. Saludos, Rubén Restrepo. Bendiciones grandes allá por Antioquía, Turbo, Antioquía. Allá en Colombia, bendiciones a toda la gente por ahí en Colombia. Los que están ahí en YouTube, me confirman ahí el sonido, porfa. Ya me confirmaron ya que estaba bien, buenísimo. Buenísimo, se escucha de reino. Así que el estudio es para poder tener un punto de vista más claro sobre la incertidumbre y la confusión de hablar la venida de Jesús solamente con señales de Mateo 24. Y la cuestión es que Mateo 24, gran parte de ello se cumplió hace ya 2000 años. Ese es otro punto clave que tenemos que entender sobre la venida de Jesús. Caterín Díaz, bendiciones grandes. Pónganos ahí de qué parte se ha conectado. Vuelvo a repetir, para tener un entendimiento claro sobre la venida de Jesús, escuche lo que él habla en Mateo capítulo 13. Le va a ayudar mucho leerse todo el capítulo 13 de Mateo, y va a poder hablar ahí lo que Jesús dice de su venida. Muchas cosas importantes. Lo que pueden sonar es contrario a lo que se ha enseñado popular, pero fue Jesús el que lo habló. Yo prefiero creer a lo que Jesús dijo y no lo que popularmente se ha enseñado en este tiempo. Así que es un desafío este tema, pero hace tiempo ya que venimos hablando de él. Del arca de Noé hace más de 15 años que venimos hablando. Vaya, a lo mejor no tanto detalle como lo hemos estado haciendo en esta serie, por eso lo vamos a hacer un tipo serie para que pueda quedar ahí grabado y pueda mirarlo, pueda oírlo varias ocasiones. Buenísimo, Chile. Saludos, Nil Recampo, bendiciones por allá también en Chile. Así que la venida de Jesús creo que es un tema muy importante, es un tema que se necesita claridad, más claridad. Vuelvo también a repetir que la venida de Jesús tiene que ver con fiestas que Dios asignó, ¿okay? Que eran las fiestas solemnes de Jehová. Déjeme leer este punto, porque en esa área también hemos tenido que enseñar mucho en la importancia de reconocer las fiestas, porque las fiestas son las que hablan del plan profético de Dios. Cuando no se entienden las fiestas, la venida de Jesús queda solamente con un entendimiento evangélico escofiliano tradicional, y es lo más que se ha oído, lo más que se conoce, porque el evangélico no conoce las fiestas bíblicas. El evangélico conoce las fiestas tradicionales que vienen del catolicismo, e inclusive las practica,
¿ok? La mayor parte de las fiestas del católico son igual que las del evangélico. Por otro lado, se rechazan porque quedaron solamente judaizadas, pero esas fiestas no son judaizadas. Esas fiestas son lo que dice aquí este versículo en el libro de Levíticos capítulo 23. También las puede ver en Deuteronomio 16. Saludos, mi pastor José. Bendiciones grandes. Vamos a compartir ahora que estamos en vivo para invitar ahí a algunas personas más a este estudio, que yo creo que es un estudio que merita mucho para estos tiempos, porque los tiempos que vienen no van a ser de menos confusión en el mundo. Los tiempos que vienen van a ser de muchísima más confusión, donde Satanás va a empezar a usar todos los métodos electrónicos habidos por haber, la inteligencia artificial, el Blue Beam Project, cualquier cantidad de cosas el diablo va a soltar para tratar de confundir. Quiere decir que este tema es un tema importante. Por eso Pablo, cuando le habló a los tesalonicenses, en el libro de Segunda de Tesalonicenses le dijo: vosotros conocéis los tiempos, no os dejéis arrastrar por toda voz que diga esto de la venida o de aquello, que va a venir por aquí, que va a venir por allá, porque vosotros debes de conocer los tiempos, porque vosotros sois de la luz, vosotros no sois de las tinieblas. Eso fue lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Obviamente era un pueblo que entendía el vocabulario bíblico, y el vocabulario bíblico tenía adentro las fiestas solemnes, esta que voy a mencionar ahora. En Levítico 23, versículo 1, le dijo el Señor a Moisés: dile a los israelitas, estas son las fiestas solemnes del Eterno, en que convocaréis asambleas santas. Y ahí le da una explicación de todas las fiestas y lo que tenían que hacer. Lo importante es entender que las fiestas eran simbólicas y que las fiestas apuntaban todas a Cristo. Y que las fiestas te ayudan a entender diferentes facetas de Cristo, del cumplimiento de la cruz y también de los tiempos proféticos. Los tiempos de cumplimiento profético, incluyendo su venida. ¿Por qué era la fiesta tan importante? Merita porque eso tiene que ir adentro de este tema con el arca de Noé, porque hablamos en uno de los programas anteriores que el arca de Noé descansó en el monte Ararat, en Génesis capítulo 8, versículo 4. El arca descansa en la fiesta de los tabernáculos, en el segundo día de la fiesta, porque la fiesta empezaba el 15 del séptimo mes. En el 17 día el arca descansó en el monte Ararat. Todo eso es profético, simbólico. Y si no se estudia o no hay alguien que lo explique, no se va a entender el significado que tenía. El arca no descansó ahí por coincidencia. El arca no descansó en la fiesta de los tabernáculos por coincidencia. No, todo es planeado y trazado por el tiempo de Dios. Porque los tiempos de Dios son proféticos y son exactos y son importantísimos. Saludos, mi pastor Juan. Abrazo fuerte por allá. Así que a todos los que están conectados por ahí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vayan compartiendo ahí el mensaje para que se conecten a otras personas más y les pueda ser de bendición. Lo que le dije de la fiesta y lo que he repetido muchas veces: Jesús nació en una fiesta, fue crucificado en una de estas 7 fiestas que están en la Biblia. Nació en una fiesta, crucificado en una fiesta, resucitó en una fiesta y el Espíritu Santo vino en una fiesta y Jesús regresa en una fiesta. Todo tiene que ver con fiestas. Por eso Dios hizo 7 de ellas. 3 en el primer mes, 1 en el tercer mes y 3 en el séptimo mes. Todas esas fiestas hablan del plan profético de Dios con la humanidad y con la iglesia. Por eso, conocer el significado de las fiestas te amplía la visión de su venida, lo que ellos practicaban referente a la venida, al nacimiento de Jesús, lo que practicaban del Cordero, cuando al Cordero lo mataban en el 14 de Nisan, mataban un corderito. ¿Qué significaba ese Cordero? ¿Por qué ponían la sangre en el dintel? ¿Qué tenía que ver ese Cordero con el 14 de Nisan, que fue cuando Jesús murió? Todo era simbólico y todo era a través de las fiestas. Y la fiesta lo que hace, vuelvo a repetir, es abrir el panorama para entender, incluyendo la próxima etapa, que es su venida. Lo leímos los otros días en el libro de Lucas, cómo Jesús reprochó y reprendió a aquella gente que les dijo: conocen los tiempos naturales, pero no podían discernir el tiempo espiritual.
porque el tiempo espiritual hay que discernirlo espiritualmente hablando. Ayer lo mencionamos, el hombre natural o el que es un cristiano carnal no va a discernir las cosas profundas del espíritu, porque todavía es un bebé, es carnal, es tradicional, tiene todavía ataduras de denominaciones, de legalismo, de doctrinas populares, que las cree pero no necesariamente ha estudiado otro punto de vista porque tiene miedo a ser engañado. Ese es otro dilema que hay adentro del círculo tradicional evangélico. Tienen mucho miedo de que lo engañen, tienen mucho miedo de lo falso. Magnifica el peligro del engaño, pero no tiene certeza de poder estudiar e ir más profundo en lo que cree y poderlo probar. Por eso la importancia de que uno tiene que probar lo que uno cree y también entender que hay otro punto de vista, que no solamente el que necesariamente tiene popularidad o tiene fama. Por eso es importante el estudio. Saludos ahí, mi pastor Henry. Bendiciones grandes allá a Ticolandia. Un abrazo fuerte por Ticolandia en el nombre de Cristo Jesús. Así que vuelvo a repetir, las fiestas son importantes entenderlas, las que son bíblicas, no las que vinieron después por tradición, ¿ok? La Pascua, panes sin levadura, y la fiesta de los primeros frutos en el primer mes. La número 4, Pentecostés. La número 5, las trompetas. La número 6, expiación. Y la número 7, la fiesta de los tabernáculos. Esas son las fiestas solemnes que Dios le dio al pueblo de Israel. Las otras fiestas las inventaron ellos. Es más, esas fiestas las distorsionaron. Si tú te das cuenta, la influencia del judaísmo aquí en este país, el judaísmo sionista en este país, si te das cuenta, que Trump es uno de los cabecillas principales del sionismo en esta segunda elección. En la primera del 2016 no fue tan enfático, pero ahora está declarado un judío sionista y se convirtió al judaísmo. Si te das cuenta, en la Casa Blanca en este año no hubo ningún símbolo cristiano de celebración, lo que popularmente celebran en el cristianismo como el nacimiento de Jesús o el pesebre. Eso no lo pusieron en la Casa Blanca. En la Casa Blanca pusieron una menorá, lo que le llaman una menorá, y una fiesta que le llaman la fiesta de Hanukkah, que es una fiesta que no tiene nada que ver con la Biblia. Eso fue un invento después con la fundación del tabernáculo y una práctica del judaísmo sionista que no tiene nada que ver con el cristianismo. O sea, está declarado que este gobierno es un gobierno judío sionista, anticristo. ¿Ok? Eso lo tienen que entender. Que el sionismo es anticristo, que el judaísmo es anticristiano. Odia al cristianismo, odia a Jesús, blasfema a Jesús, enseña que Jesús se está quemando en el infierno en excremento humano, y todo lo que tenga que ver con esa práctica del sionismo y el judaísmo es antibíblico y es el espíritu del anticristo. Merita aclarar ese punto para el que necesita más información. Por eso nos equivocamos y nos quemamos todo lo que votamos por Trump. ¿Ok? Ese está impulsando la manifestación del espíritu del anticristo. Ese está impulsando la religión que es anticristiana, que odia al cristianismo. El cristianismo no es judeo-cristiano, el cristianismo es cristianismo. El judaísmo fue lo que terminó en aquel tiempo en la cruz del Calvario, y por eso él le profetizó que no iba a quedar ni una sola piedra sobre esa ciudad, porque rechazaron al Mesías que los vino a salvar, y hasta el día de hoy lo siguen rechazando y lo siguen odiando. Y esa enseñanza está muy confundida en el pueblo evangélico, porque tiene también la tradición judaica metida adentro, tiene el judaísmo metido adentro y tiene las doctrinas que metió Scofield adentro del cristianismo, que no tienen absolutamente nada que ver. El cristianismo no tiene absolutamente nada que ver con eso, en lo mínimo. Es una nueva criatura, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, ni tampoco hay preferencias de raza, porque la salvación no es por raza, ni por judaísmo, ni por una sangre superior, ni por una raza superior, ni porque haya nacido en una tribu natural. La salvación es estrictamente por la fe en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Ok? Eso es clave entenderlo. Así que para el tema de las fiestas, le quiero recomendar que vayan más a el canal de YouTube, y ahí pueden buscar las fiestas solemnes. Ahí tenemos cualquier cantidad de enseñanza sobre las fiestas.
¿Ok? Lo único que va a tener que hacer, como dije ahorita, va a tener que sentarse a aprender, a oír, a apuntar, examinar y dejarse afectar por una palabra revelatoria, por una palabra que tenga unción de revelación para enseñanza, no repetir algo que no lo ha entendido, que no lo conoce y que no lo va a poder enseñar tampoco. O sea, tiene que sentarse a aprender. Eso es ser un discípulo. A mí me tocó a eso por muchos años para llegar a ser lo que hago ahora. Es algo que tiene que entender el tiempo profético en el que estamos. El que no entienda alguna de esas partes que acabo de mencionar ahora es mejor que se siente y aprenda. ¿Ok? Saludo ahí, Melba, Roxana. Bendiciones grandes, buenas noches. Que se siente y aprenda para que pueda desintoxicarse. La influencia no va a disminuir, la influencia va a incrementar en la religión. Las denominaciones, los concilios, las tradiciones y un montón de cosas que se metieron adentro del cristianismo hay que estudiar para poder desintoxicarse de eso. A mí me ha tomado años me ha tomado el poder estudiar, aprender, sentarme al lado de gente que tienen la capacidad para poderme impartir y poder confrontar los paradigmas. Acuérdate que las doctrinas son peligrosas porque si son de demonios, las doctrinas vienen con demonios y tienen una influencia de demonios. ¿Ok? Por eso Pablo dijo doctrinas de demonios, no son cualquier doctrina, doctrinas de demonios disfrazadas, ¿ok? Como le pasó a los Gálatas, lo que menciona el hermano, el pastor Rubén. Los Gálatas venían con el judaísmo metido adentro y les costó trabajo salir de ellos. Pablo después los confronta y le dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu por el judaísmo o lo recibieron por Cristo Jesús? Y los tuvo que confrontar y decirle: Gálatas, insensatos, ¿quién los ha hechizado? ¿Quién los embrujó? Las doctrinas que tienen demonios traen una influencia de brujería que te van a cegar y te van a afectar. Y puedes morir por lo que crees y ser celoso, pero estar celosamente engañado por doctrinas de demonios. El caso de Pedro, no vamos muy lejos. Pedro el apóstol que caminó con Jesús, Pedro el apóstol que caminó en agua, era judaizante. Y tuvo que ser confrontado por Pablo por ser judaizante. Es más, Pablo lo llegó hasta llamar un hipócrita. Porque decía: con los judíos eres una cosa y con los gentiles eres otra. Eres digno de reprender, le dijo Pablo. Porque Pedro no tuvo la misma experiencia de Pablo. Pedro tuvo una experiencia diferente a Pablo. Por eso es que es tan importante las cartas paulinas, poderlas conocer y entender el vocabulario de lo que Pablo quiere comunicarle a la iglesia. Y ese es el problema, uno de los problemas principales que hay en la iglesia evangélica esa hoy. Que hay muchas doctrinas de demonios que se han querido santificar. Y ha entrado la mezcla del sionismo, el judaísmo, el tradicionalismo, el dispensacionalismo, el futurismo y un montón de ismos que ha dejado a la iglesia como está hoy. Pero el Espíritu Santo está haciendo algo poderoso. Berenice, bendiciones grandes por ahí. Saludos por allá, un abrazo fuerte. Ana Campo, bendiciones también ahí a los que están conectados en el Facebook. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es que nos tomamos este tiempo para la enseñanza, sin cobrar. La escuela que estamos haciendo los viernes, tampoco estamos cobrando. Hemos sentido la convicción, ha habido resultados, ha habido respuesta, ha habido testimonio. Hay personas que se están despertando, hay personas que se están dando cuenta de algunas áreas que han estado medias chuecas, que necesitamos estudiar más y que me expliquen por qué algunas cosas están tan confusas cuando el Espíritu Santo, la Biblia dice bien claro que el Espíritu de Dios no es un espíritu de confusión, es un espíritu para traer claridad. Lo que pasa también, como lo he dicho en otras ocasiones, que hay gente que están en un púlpito enseñando que no están capacitados para enseñar. Lo que deberían es de predicar un mensaje de buenas nuevas, un mensaje evangelístico. ¿Por qué? Porque no está bien enseñado, fue mal formado. Y lo que va a hacer es seguir regando su mala formación y su mala información. La formación y la información estaban influenciadas por una doctrina, por una secta, por un tal seminario, por una denominación. Y eso es lo que va a seguir propagando. Y eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy.
Es clave entender eso. Que el que no tiene el llamado a la maestría no se debe de meter en eso. ¿Por qué? Porque no tiene la unción para hacerlo. Las cosas de Dios hay que hacerlas basadas en la unción que Dios te ha dado. Y hay que entender, por eso hay 5 unciones, no hay una sola pastoral. Hay 5. En la iglesia primeramente Dios puso apóstoles, después profetas, después maestros. ¿Dónde está eso? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Son 3 ministerios, punto, para arreglar bases, para aclarar bases. Lo apostólico, lo profético y la maestría. Son 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Eso no lo cree el 80% de las denominaciones. Ya por ahí ya tiene un problema ya. Cuando rechaza los 5 ministerios que Jesús estableció en su iglesia, ya ahí va a haber un problema. Y esa es una de las cosas que hemos visto en los últimos 30 años que me ha tocado viajar por varias naciones dando seminarios y enseñanzas, que hay cosas que la tradición no permite que avancen, porque la tradición se opone a lo que es revelatorio. Cuando vino Jesús, era la revelación en vivo, y se opusieron al punto de que colaboraron, gente que a lo mejor no tenían ni que colaborar con su muerte, colaboraron para crucificarlo, lo llamaron Belcebú, lo llamaron hijo del diablo, falso profeta, falso maestro y falso, hasta el día de hoy. No es que todo el mundo recibió a Jesús cuando vino, siendo Dios en la carne. Lo rechazaron. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que estos programas es para poder ayudar en la enseñanza, a poder entender que, como dije ahorita, las fiestas solemnes, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo? Eso es judaísmo, eso es volver a la ley. ¿Qué referencia tiene que ver eso con la iglesia de hoy? Muchísimo tiene que ver. Por eso Pablo dijo, todo lo que quedó escrito y las experiencias de ellos, desde el capítulo 10 de Primera de Corintios, el versículo 1 hasta el versículo 11, léaselo todo para que vea. Todas esas experiencias, Pablo dice, para que nos sirvan a nosotros de advertencia. Ahí hay una advertencia muy poderosa. Por eso es que hay que amar el estudio. El estudio no es prédica. El estudio, escucha, el estudio es explicación. La prédica es proclamación. El estudio es explicación. Explícame, que era lo que le decían los discípulos a Jesús. No entendemos lo que quisiste decir. ¿Nos puedes explicar? Eso es la enseñanza, la maestría. Explícame. ¿Qué quiso decir Jesús en Lucas 17? Vaya conmigo, Lucas 17. Lucas 17. Versículo 22, vamos a empezar a leer. A los discípulos le dijo, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y le dirán, mire allá, miren acá. No vayan, ¿ok? Ni corran tras ellos. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Ok? En ese versículo que Jesús menciona del arca de Noé, y en el capítulo 24 de Mateo, del 37 al 38 también, donde menciona otra vez el arca de Noé, hemos estado haciendo una serie para poder ir en detalle sobre el arca y qué era lo que representaba. ¿Ok? El arca y qué era lo que representaba esa arca. ¿Por qué viene a salir el arca en la próxima venida de Jesús?
cuando fue algo que sucedió en Génesis capítulo 6. Cuando leímos ayer, que a mí me llamó mucho la atención porque en el estudio hay cosas que también se le despiertan a uno y por eso es tan bueno estudiar, como dice la Biblia, escudriña, ir más profundo, ir a buscar las profundidades. Estábamos leyendo ayer en Mateo 24, cuando Jesús empieza a hablar sobre el arca, en el 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como ellos en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron, escucha, no comprendieron el tiempo, no comprendieron lo que Noé estaba hablando, no comprendieron el testimonio visible, porque muchísima de esa gente estuvieron viendo la construcción del arca. Tenía 135 metros de largo, no era cualquier cosita. 135 metros de largo, 70 metros de ancho y casi 45 metros de alto, con 3 pisos, 3 dimensiones. Era un monstruo, era un tremendo barco. No comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Saludos, profeta María. Si es de acuerdo, como dice Jesús aquí, su venida no necesariamente es que se los va a llevar a todos los cristianos, porque eso es lo popular, que la venida de Jesús, es más, merita soltar este punto, que eso va a ser parte para otra serie. La próxima venida de Jesús es en 2 etapas o en una sola etapa. Esa va a ser también otra serie que vamos a tocar sobre la venida de Jesús. Porque la tradición evangélica, por la doctrina de Scofield, por la mala enseñanza de Daniel 9, del 24 al 27, enseña que Jesús viene en 2 etapas. ¿Ok? Que Jesús viene primero escondido a llevarse a la iglesia y después, basado en Daniel 9, enseñan que eso va a ser futurístico y que en la mitad de los 3 años y medio el anticristo va a ser un pacto de paz y que se va a romper. La cuestión es que Daniel 9 no tiene nada que ver con lo futurístico. Daniel 9, del 24 al 27, fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando cumplió el pacto y a los 3 años y medio su ministerio terminó. Eso no está hablando de 3 años y medio futurístico con el anticristo. Eso está hablando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que con un solo sacrificio quitó el pecado del medio, terminó el sacrificio del templo, quitó la abominación. Lo que dice Daniel del capítulo 9, del 24 al 27, tiene que ver con el pasado en la cruz, no con el futuro. El diablo a través de Scofield cogió esa escritura y las pasó para el futuro. Y por eso también nos ha traído tan gran confusión con los 3 años y medio del futuro, que primero Jesús va a venir escondido a llevarse la iglesia y que después de la gran tribulación, antes de la gran tribulación, se lleva a la iglesia escondida y entonces después viene otra vez para que todo el mundo lo verá. Pero la cuestión es que la Biblia no enseña eso. Vuelvo a repetir. Saludos ahí a Luz Marina, bendiciones grandes. Vuelvo a repetir, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que Jesús viene en 2 etapas. La Biblia enseña que Jesús viene una sola vez más y todo ojo lo va a ver. No viene escondido. O sea, Jesús no va a perder a su iglesia por lo que han enseñado tradicionalmente, de que se van a perder los cristianos, que van a perder la salvación, que los van a marcar, que no le van a dejar comer, que no le van... Eso a Dios no le tiene nada. Si Dios en el Antiguo Testamento pudo proteger a su pueblo en un pacto con sangre de animales, ¿cuánto más va a poder proteger a su pueblo en un pacto con su propia sangre que la derramó en el Calvario? Nada que ver. La Biblia habla en 1 Corintios 15, en uno de los puntos de su venida, que cuando Él venga, y también lo dice Mateo capítulo 13, cuando Él venga, escucha lo que dice: vino el diluvio y se los llevó a todos los que no entendieron. Usted tiene que entender que la herencia del creyente y la iglesia es poseer, no abandonar. La doctrina evangélica enseñó que Jesús viene a sacar un grupo de evangélicos, ¿ok?
grupo evangélico, estos son los más espirituales, estos eran los que se vestían de tal forma que es la forma santa, los que no se ponían cierta pintura, eso es lo que han querido, enseñar de lo que es la santidad, y los que se van, si está en tal grupo, en tal denominación, si tiene chivito, si no tiene chivito, si se pone corbata, si se pone una gorra y predica, si no sé. Todo ese legalismo tradicional, que es pura carne, es lo que han querido enseñar, que esas son la gente que se van a ir. Pero la cuestión es que Jesús viene a limpiar y a sacar la cizaña, a sacarla del trigo, separarla y echar la cizaña en el fuego. Porque los justos van a heredar la tierra. Eso, si lo miras ampliamente, sin ningún paradigma y sin doctrinas preconcebidas, vas a entender que la Biblia dice que el justo, Salmo 37, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, heredarán, Mateo capítulo 5, los humildes van a heredar la tierra, va a haber herencia. La nueva Jerusalén se va a establecer en la tierra. Quiere decir que al que van a sacar del medio es al impío, al hijo del diablo, la simiente de Satanás, el usurpador, el que por causa de la tentación que Adán cayó, el pecado abrió la puerta a la muerte y llegó a suceder todo lo que ha sucedido en estos últimos 6 años. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es importante estar atento en este tiempo, atento a la voz redentiva, a la voz de Dios que quiere usar. No he querido decir en estos días, porque yo estaba meditando en ello, de que alguna persona vaya a entender que solamente van a ser 300 personas que Dios va a usar. No. Lo simbólico de los 300 era un 1% de 30,000. Porque los hombres que estaban con Gedeón eran 30,000 y Dios llegó a usar solamente un 1%, que fueron 300. Quiere decir que hoy Dios va a usar ese 1%, que vienen siendo la gente que fueron preparados, ¿ok? Como esos 300 de Gedeón, que cogieron el agua con su mano y lamearon el agua. Todo eso tiene un simbolismo profético muy poderoso, que va a seguir, me imagino yo que puede seguir siendo parte de toda esta serie en todo lo que tenemos que tocar del arca, porque vienen muchas pautas que tenemos en el estudio que vamos a estar tocando sobre la cuestión del arca. Lo importante que viene, escucha, lo importante es que hace falta que haya gente entendida, ¿ok? Para poder, si una persona se prepara y es entendido, puede explicar, porque hay muchas preguntas que muchos cristianos no tienen respuesta, y si tiene una respuesta es una respuesta tradicional, que la cree porque se la dijeron, pero no por la que estudió. Alabado sea el nombre de Jesús. Salmo 37:11, mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundancia y en prosperidad. Lo dice Mateo 5, lo dice Apocalipsis capítulo 5 también, versículos 9 y 10. Reyes y sacerdotes para heredar. Hay una simiente en la tierra que está ilegal desde la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesús recuperó el título de la propiedad de la tierra. El dueño de la tierra es Jesús. Jesús es el dueño de todas las almas y todas las vacas en la mil montañas, el dueño del oro y de la plata. O sea, todo le pertenece a Él. Lo que hay en la tierra son usurpadores de la simiente de Satanás. Y todos esos van a ser recogidos por los ángeles y echados en el fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Clau, que me estás ayudando esta noche. Mateo 5:5. Dichosos los humildes porque ellos heredarán la tierra. Ya. El problema es que en la tradición evangélica se vendió tanto el cielo que la gente no ha podido cumplir su rol, y muchos no lo van a poder cumplir en la tierra porque le vendieron tanto el cielo que tiene la cabeza en el cielo y los pies en la tierra, pero es irrelevante para poder hacer lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra a través de esa persona, porque su cabeza la tiene en el cielo y la otra parte la tiene también, aunque no lo quiera reconocer, por la misma enseñanza de doctrinas chuecas, con terror y miedo de quedarse.
de que se van a ir los evangélicos y se va a quedar porque ese día fue al cine y vio una película que tenía un par de palabras malas y ese día se quedó si viene el rapto. Y ese es el problema de ese tipo de enseñanza. Demasiado futile, demasiado terrible, con todo lo que Dios ha invertido, con todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en revelar la palabra, en establecer fundamentos, en hablar cosas tan tremendas, pero el diablo ha hecho un buen trabajo de confusión. Eso hay que reconocérselo y hay que darle un título al diablo en ese aspecto, de que ha hecho un buen trabajo de confusión adentro del mismo cristianismo. Por eso el que ande por las orillas, el que es flojo, el que no profundiza, el que no ora, el que no busca, el que no estudia, el que no escudriña, el que no se humilla, ahí va a seguir igual que estuve yo por muchos años también, hasta que pude tener una verdadera conversión. Apocalipsis 5:10, y los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. El problema es que en la doctrina evangélica una de las cosas que hay es escapatoria de la tierra, porque el diablo la va a acabar completa. El diablo va a destruir completo. El pecado va a destruir todo completo. Y no se sabe mucho detalle en la enseñanza de qué va a ser una eternidad en el cielo, porque no ha habido mucha enseñanza sobre ello. Esa área está bien cruda todavía. Pasarse una eternidad en el cielo es largo tiempo. La eternidad es un tiempo bien largo, hermano, no tiene fin. Pero no se sabe mucho de lo que va a ser. Con la cuestión de que esté salvo nada más, y que de vez en cuando la duda, porque si lo agarra un legalista y le mete un mensaje de legalismo, sale de ese servicio dudando hasta de su salvación y del día que se convirtió, porque eso es lo popular hoy en muchos círculos, para mantenerlo con miedo de que no se vaya a desalvar y que no vaya a pecar, que el miedo lo va a liberar del pecado. No, la conversión es la que libra de la naturaleza pecaminosa. La conversión es la que te libra de la naturaleza pecaminosa, no un mensaje del fin del mundo. Nada que ver. No un mensaje de terrorismo que esa noche o 2 noches más después de esa no duerme. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Cristo. Me estoy gozando yo solo esta noche o hay alguien que me está acompañando. Se conectaron ahí 2 o 3 en el YouTube. ¿Salieron soplados o están todavía ahí? Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a entrarle para el número 300, que todavía me quedan un par de cosas más de las que estuve hablando ayer, del número 300. Enoc. Ay, Samaya Kanda. Aquí le viene. Ayer terminamos hablando sobre la importancia del 3, lo divino, ¿ok? El oro abatido, los 300 escudos de oro, que la naturaleza divina es representada por el oro. Todo eso es profético, ¿ok? Donde sale el 3, donde sale el 300. Lo importante de ver en este tema que estamos tocando, ¿ok? En los acontecimientos como el de Gedeón, tengo aquí también la nota del acontecimiento donde sale el número 300 en Crónicas, Primera de Crónicas 11:20, y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató. Ahí sale algo sobrenatural también involucrado el número 300, es decir, que un solo individuo pudo matar a 300 hombres. Y sale el número 300 otra vez, algo sobrenatural. Una gran liberación tuvo ahí también. Ahora, otro punto del 300, que es el número que estamos tocando. Enoc caminó con Dios 300 años, Génesis 5:22. Entonces, y no antes, él pasó a través del velo y dentro de la presencia del Dios eterno sin ir a la tumba. Enoc tuvo una experiencia de lo sobrenatural, que es lo que representaba el lugar santísimo, la tercera dimensión. Pero es interesante que menciona Génesis 5:22. Vamos a ver si lo podemos leer un momento donde sale esta pauta. Génesis 5:22, para que me lo posteen. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. Y de ahí, alabado sea Cristo. El número 300 tiene una simbología muy poderosa.
Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí vamos. Seguimos adelante. En Marcos capítulo 14, versículos 3 y 6. Marcos capítulo 14, versículos 3 y 6, encontramos la historia de una mujer que unge el cuerpo de Jesús antes de su muerte. Ella tenía una caja de alabastro de ungüento muy precioso. De acuerdo al versículo 5, valía 300 pence. El valor del alabastro con el cual ungió a Jesús. ¿Cree que ese número 300 salió ahí por coincidencia? No. Todo lo que es en la Biblia tiene símbolos de números. El 7, el 3, el 12, el 24, el 40, el 120. Todos tienen números proféticos importantísimos en la Biblia. Alabado sea Cristo. Eso que me pone Silvia, gracias y Clau también por acompañarnos. Últimamente lo he visto que se han ahí conectado con el programa. Duro con la religión, aunque no lo creas, es una de las armas más terribles que vamos a confrontar en este tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que ser por la misma línea donde fue Jesús. La línea más terrible que Jesús confrontó fue la religión. Y por eso yo oro y le pido a Dios que el esfuerzo que hago pueda servirle a alguien, de que pueda ser libre de la religión como he sido yo. Y que todo lo que pueda quedar por ahí de residuo de religión se queme con el fuego, pero quemado, que no quede ni la ceniza quede. Porque dice que cuando Ezequías quemó la serpiente de bronce, la convirtió en ceniza y la tiró en el río para que se desapareciera hasta la ceniza. Que el Espíritu de Dios nos pueda liberar de toda la religión que nos ha afectado a través de los años. Que si no nos damos cuenta de eso, así que esta mujer en el versículo 5 de Marcos 14, vamos a leerlo un momento. Marcos capítulo 14, versículo 5. Dice en esta Biblia que yo tengo, que la NBDLH dice, porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios. Era igual al salario de 300 días. Agarra ese voltaje. Era el salario de casi un año entero. Había alguien que protestó por ahí que era el amante del billetillo. Dice que algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume, Mateo 14:5, podía haberse vendido por más de 300 denarios. El salario de 300 días. Y el dinero haberse dado a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús le dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra ha hecho ella para mí. Porque a los pobres siempre los tendré con ustedes. Y cuando quieran les podrán hacer bien. Pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Oiga ese voltaje. Mi alma alaba al que vive. Ni la ceniza de la religión queremos. Mi alma alaba a Jesús. Alabado sea Cristo. Profeta Charisca, bendiciones grandes por ahí. Saludos por allá por Curazao. Espero que todo te esté yendo con fuego del Espíritu Santo. Mi amado amigo Wilmer, bendiciones por ahí grandes en el nombre de Cristo Jesús. Compartan que estamos en vivo. Estamos terminando una parte, o todavía me queda un pedacito más sobre el 300, el número 300 en el tabernáculo. No es coincidencia que estaba también ahí. ¿Ok?
Parecía un acto tonto, pero Jesús la felicitó por su acto. Ella había traído un gran sacrificio a Jesús. Le costó algo para ministrar el cuerpo de Cristo en fe. Y eso es algo que tú tienes que entender. Para tú poder ministrar el cuerpo de Cristo en fe, te va a costar algo. Por eso es importante descubrir en qué área Dios te ha llamado a sacrificarte por el cuerpo de Cristo, para poder impartirle fe. Tienes que descubrir tu llamado y tienes que entender que te va a costar algo, porque es el cuerpo que hay que ministrar. Acuérdate que los 300, la gran liberación, es la minoría que va a ser usada para liberar a la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría está entretenido, hermano. Hay gente que no lo va a sacar de su culto el domingo aunque le caiga una bomba ahí en ese lugar. Le cae una bomba al lugar y después lo van a tratar de reedificar otra vez para volver a tener el culto el domingo, y de ahí no hay quien lo saque. Se va a tomar una unción especial, se va a tomar un pueblo con un sacrificio especial, con un precio especial para poder ministrar ciertas áreas del cuerpo, especialmente con la confusión que vienen en estos próximos 4 años. El año 26, 27, 28, 29 y 30, 5 años, van a ser años bien zarandeados. El 26, que es el que va a empezar, 26, 27, 28, 29 y el 30. El diablo tiene planificado un arsenal de cuestiones que vienen en estos próximos años. La Agenda 2030, eso es popular, esa la tienen ya bien planeada, la tienen bien, ahí la encuentras por cualquier cantidad de partes en Google, en YouTube. La Agenda 2030 es lo que quieren lograr. El control de la humanidad, la identificación digital, todo lo que están planeando, aquí en este país está al frente. Si no está al frente, está ahí con los primeros al frente para poder llevar a cabo toda esa agenda. Y todo tiene que ver con control popular y con de sacarle población a la tierra, despopular la tierra. Hay que sacar un montón de gente de la tierra porque el planeta está sobrepopulado. Esa es la agenda satánica que el diablo tiene preparada. Y la iglesia tiene que estar alante de eso. La iglesia tiene que estar alante de eso, preparada en el poder de Dios para confrontar eso. Va a traer una gran confrontación. En el tiempo donde salieron los 300 de Gedeón, para ellos en aquel tiempo fue una tremenda confrontación. El diablo va a amenazar con todo lo que tiene. El diablo está amenazando aquí en este país, que supuestamente hay libertad de expresión, es un país que tiene ley y todo lo más. Olvídese de eso, eso hace rato se perdió en este país. El diablo está bombardeando con todo lo que tiene, censurando las cosas que no le convienen a la narrativa globalista y lo que ellos quieren hacer. Lo que pasa es que la iglesia se ha quedado como en las catacumbas, la iglesia se ha quedado como en cuevas. Mi alma alaba al que vive. Saludos, Pastor Dani, te conectaste. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso es clave entender los tiempos en los que estamos y lo que Dios nos ha llamado a hacer. El tabernáculo que se levantó en el desierto, el último vistazo a los 300, lo vamos a ver en el tabernáculo. Note que habían 3 puertas. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hemos hablado de las 3 dimensiones. Importante, las medidas que había en el tabernáculo. Todo es profético. La medida, los instrumentos que habían, el lugar de lavarse que era de bronce, los candelabros, el pan del propiciatorio, el altar de incienso, lo que estaba dentro del lugar santísimo y sus medidas, todo tiene que ver, importantísimo. Habían 3 puertas o 3 velos en el tabernáculo. Cada uno de ellos tenía 100 codos de material. La puerta exterior era de 5 por 20, mientras las otras 2 son de 10 por 10. 5 es el número de la gracia. Y esto es lo que marca la puerta exterior. ¿Ok? Por la gracia somos salvos, no por religión, ni por judaísmo, ni por tradicionalismo, por su gracia. Pasando a través de ella,
nos trae al altar de bronce donde recibimos la gracia de Dios por la sangre inocente que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? 2 es el número de testigo. Esto nos trae a la dimensión del Santo Espíritu que nos es dado, escucha, por testigo en Hechos 1:8. Pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, esto nos trae al lugar del candelabro, la iglesia. Y esta es la dimensión en la que hemos estado desde Pentecostés. La dimensión del atrio es entrar por la gracia y ser salvo por fe. La dimensión del candelabro, donde estaban también las 2 pilas del pan del propiciatorio, que había que cambiarlo diario. En ese lugar es donde se descubre, donde estaba la menorá, donde estaba encendida con aceite todo el tiempo, donde estaba el altar de incienso antes de entrar al lugar santísimo. Ahí se descubre la operación de la iglesia como cuerpo, la iglesia con sus dones para poder ministrar, para poder llevar sanidad, para poder traer liberación, para poder traer bendición, para poder traer una palabra redentiva. Por eso es clave entender que el primero fue la salvación por la gracia, no condenación ni religión. ¿Ok? La dimensión del santuario, el corredor detrás, el segundo velo, es de 20 codos de largo y 10 codos de ancho y 10 codos de alto. 20 por 10 por 10. O en total 2000 años. 2000 es el número. 2000 años lo que ha pasado desde Cristo para acá. El atrio y el lugar santo. ¿Ok? Después venía la otra dimensión. 2000 años han pasado desde la crucifixión de Cristo hasta el día de hoy. Al tercer velo, en la tercera cortina, ¿ok? Entrando a la tercera cortina era de 10 por 10 por 10. O un total de 1000 años. ¿Ok? Que es 1000 es un número significativo. 1000 es un número significativo de establecimiento del reino de Dios, del control de Dios, de la bendición de Dios en abundancia. ¿Ok? 1000 es un número de cumplimiento. Note que pasando a través del velo final, ¿ok? Hace un total de 300 codos. Quiere decir que aparece mucho en esta medida el número 3, el número 300. Y en el tabernáculo habla también de las dimensiones de tiempo. ¿Ok? Habla de dimensiones de tiempo. 3 es el número de lo completo. Alabado sea su nombre. Voy a leer un par de cositas más sobre el 300 y después vamos a entrar en los 30 codos de alto, la altura que tenía el arca. ¿Ok? Los 3 velos para completar el número de la liberación divina, 300, nos muestra el plan de Dios para su gente y lo completo de la liberación. No es suficiente pasar a través del velo, uno, o recibir la gracia de Dios. Esa parte es importante, ¿ok? Porque se experimenta su gracia en la salvación. Pero Dios llama, escucha, a un pueblo a seguir adelante. Por eso mencioné en relación con las fiestas, en Éxodo 34, 24, que las fiestas no se podía subir solamente una vez a Jerusalén en el primer mes, o subir en el tercer mes, o subir solamente en el séptimo mes. Había que subir en el primer mes, había que subir en el tercer mes y había que subir en el séptimo mes. Había que subir en las 3. Eran 3 citas divinas que Dios le daba al pueblo. Y nadie podía faltar que fuera parte del pueblo. Tenían que ir a las 3 citas divinas. Por eso leí ahorita que eran fiestas solemnes. No eran inventos judaicos ni nada por el estilo. Eran 3 fiestas solemnes. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que tenemos que pasar a través del velo número 2,
que es la operación de los dones, la administración de la iglesia. Recibimos el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, ¿ok? Con la unción, que eso es otra cosa que también tiene que llegarse a entender, que hay personas que están salvos, pero no se mueven en la unción, porque se quedaron en el atrio. Está salvo, pero no sabe profetizar. Se va a frustrar. Está salvo, pero tiene miedo de echar fuera demonios, porque no opera en la unción. Está salvo, pero le cuesta trabajo creer en los milagros, porque no está fluyendo en la segunda dimensión, que era el lugar santo, donde se activan los dones. Si está en un ministerio donde no creen en nada de eso, pues obviamente que tampoco va a poder operar en los dones. Y si en ese lugar no creen y se te activa un don ahí y empiezas a usarlo, rapidito lo van a sentar o lo van a mandar para afuera. Así de sencillo. Por eso tiene que saber cuándo tiene que transicionar. Alabado sea Cristo. La completa liberación es para las personas, escucha, que quieran entender el plan completo de Dios a llegar a la tercera dimensión, pasar el tercer velo, el primer velo, el segundo velo y el tercer velo, entrar en esa dimensión. Jesús dijo, en el primer día y segundo día haré milagros, sanidades, y en el tercer día mi obra estará completa. La Biblia dice en Génesis 22, Abraham en el tercer día levantó los ojos y vio el sacrificio. El tercer día es que se nos revele el consumado es de la cruz, que la obra está completa en Cristo, que la obra fue completa por Cristo Jesús. A nosotros nos toca creer lo que Él cumplió y poder manifestar lo que tenemos que manifestar aquí para poder bendecir, ¿ok? Con el cuerpo de Cristo, bendecir a la gente que necesita ser bendecida. Por eso necesitamos entrar en esa tercera dimensión. No podemos quedarnos solamente en las dos primeras, hay que entrar hasta la tercera. Jesús dijo que en Romanos 8, versículo 19 al 23, donde se podrá traer liberación a mucha gente que la necesita. La creación gime por la manifestación. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos maduros. ¿Ok? Vuelvo a repetir, hijos maduros. El caso de Dios en este tiempo es el caso de cualquier padre en la tierra que tiene hijos ya con edad, pero todavía se andan chupando el dedo gordo. Y ese caso Dios lo tiene también en la iglesia hoy, con personas que no quieran madurar. Es padre, pero tiene hijos que todavía se están chupando el dedo. Tenemos que dejar de chuparnos el dedo y madurar y ser hijos maduros. En el primero dimensión nace de nuevo. En el segundo eres bautizado en el Espíritu. En el tercero llegas a ser un hijo maduro. La estatura del varón perfecto. Parte de lo que tenía que ver la enseñanza, lo que tiene que ver con la enseñanza del arca es poder llegar a la estatura del varón perfecto para manifestar a Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 4. Pablo en Gálatas 4:19, sigo teniendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir que el énfasis tiene que ser balanceado, porque si el énfasis no está balanceado, vamos a estar impulsando o vamos a estar llevando a la gente hacia el fin del mundo y que ya Jesús viene y que ya nos vamos en cualquier momento y se va a terminar el sufrimiento, pero el énfasis no está en la estatura del varón perfecto, el crecimiento para poder manifestar a Dios como Él se merece, que lo manifestemos y no como lo hemos hecho muchas veces, que lo que hemos hecho es traer vergüenza más bien a Dios y al Evangelio. Por ser inmaduros, por ser chichosos, como dicen por el carácter malo, mal testimonio, por
por falta de disciplina, falta de responsabilidad, falta de compromiso, variables como el clima. ¿Cuántas veces le hemos traído vergüenza a Dios? Por eso el énfasis del Espíritu Santo es llevarnos en un proceso donde nos tengan que purificar, como dijo él. La prueba de vuestra fe es más valiosa que el oro refinado, pero hay que meter el fuego para poder sacar ese oro, porque sin fuego el oro no se purifica. Y hemos estado mezclados con un montón de cochinadas. Yo le puedo decir con toda sinceridad que hay prédicas de hace 5 años atrás en mi vida que yo no las pudiera oír hoy. No las pudiera oír. Iba a salir más quebrado que gozándome después de la prédica. Ahora dime tú, un predicador que nunca ha transicionado, que no se ha dado cuenta, ¿verdad que estaba quemado ese mensaje? ¿Verdad que? No sé si hay alguien más que se identifica conmigo, que uno mira atrás y dice, mi alma alaba. Verá que Dios es misericordioso, hermano. Padre, perdóname por haberte mal representado. Perdóname por haber hablado tal burrada. Perdóname, Señor, por haber dañado a las personas que he dañado en el camino, a la gente que le he dado mal testimonio. No hay nadie aquí de los que están conectados que tiene que decir lo mismo, o ya se fueron unos cuantos, o todavía siguen conectados por ahí. Por eso que tenemos que ir. Cuando la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, victoria en victoria, no tomamos en cuenta que tenemos que ir superando un montón de actitudes, un montón de reacciones, un montón de carnalidad, un montón de contaminación que el mundo nos ha metido encima, un montón de vanidades, un montón de cuestiones, hermano. El que no se esté dando cuenta de eso, entonces no entiendo qué trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en tu vida. Estás estático, te quedaste estancado. Tenemos una gran responsabilidad, hermano. El que no quiera entender eso, ese no va a llegar al 300. Ese no va a poder servir para liberar a la gran cantidad. La creación está gimiendo por la manifestación de los hijos maduros, no por la manifestación de evangélicos cristianos tocando pandereta, hermano. Por amor a Cristo. Mi alma alaba a Cristo. Toda la creación está gimiendo. Esto es conocido como la manifestación de los hijos de Dios. Esta es la liberación de la cual se habla del arca de Noé y por qué Dios mandó que fuera de 300 codos de largo. Él está en este tiempo preparando esa arca de gran liberación. Alabado sea su nombre. Una de las grandes razones por las que los cristianos fallan, en los grandes planes de Dios para esta final edad es la religión y sus denominaciones sectarias. Candela. El llamado es: siga adelante y salgan de ella mi pueblo. Pues el sectarismo no tendrá parte en aquello que Dios está haciendo para la liberación, con sus 300. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos 1 hora ya y 15 minutos y ahora voy a tocar nada más un par de notas para el número 30, que era la otra dimensión del arca, de las medidas: 300, 30 de alto, 50 de ancho, Primera de Reyes. Vamos a leer primero lo que dice Génesis 6:15. Génesis capítulo 6. Si hay alguien que tiene alguna pregunta por ahí de algo que necesita preguntar, hágalo ahora antes de que terminemos. Si tiene alguna pregunta, postéela por ahí, porfa. Dice Génesis 6:15, de esta medida harás el arca 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 codos de alto. La Biblia dice, vamos a empezar a ver la importancia del 30. El 30 tiene una dimensión poderosísima, hermano. El 30
es la estatura del varón perfecto. Primera de Reyes, capítulo 6. Vamos conmigo a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 6. ¿Ok? Encontramos que el templo de Salomón era también de 30 codos de alto. ¿Ok? En la casa que el rey Salomón construyó para el Señor, el largo de eso era de 3 codos, de 3 codos cuadrados, y el aliento de 20 codos, la altura de 30 codos. ¿Ok? 30 es la estatura del varón perfecto. José era de 30 años cuando estuvo delante del faraón, rey de Egipto. ¿Ok? Y José salió de la presencia del faraón y fue a través de toda la tierra de Egipto. Génesis 41-46. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Jesús, ¿ok? Jesús empezó su ministerio a los 30 años, como estaba declarado que empezara. Y también la Biblia enseña que el sacerdote no podía empezar a ministrar hasta que no tuviera 30 codos de altura. Hasta que no tuviera la altura. Por eso Jesús tuvo que esperar. Estuvo enseñando en una ocasión a los 12 años. De ahí no se volvió a hablar más de Jesús por 18 años hasta que llegó a empezar su ministerio a la edad de los 30 años. David fue ordenado a la edad de los 30 años. La estatura del varón perfecto para poder ministrar lo perfecto de Dios. Por eso es que en muchas ocasiones cometimos tantos errores y la planchamos tanto, porque no hay estatura del varón perfecto. Hay gente que se quedaron, como dije ahorita, niños espirituales. Y es triste, pero esa es la realidad. Saludos, hermana Joana. Bendiciones grandes por allá en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Hermana Victoria, saludos grandes por allá y todos los que se han conectado por ahí ahora en el nombre de Jesús. Al seguro. Merita, gracias Wilmer por tu sinceridad, porque no toda persona tiene también, ese es otro problema que tenemos en el cristianismo de hoy, que mucha gente no tiene ni la sinceridad para poder reconocer su embarrada y sigue justificándose como Jacob. Tiene todavía el espíritu de Jacob en el medio, espíritu chueco de Jacob. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios está haciendo una obra secreta que no toda persona a la cual Dios está procesando se va a dar cuenta de todo. ¿Ok? La persona, Dios la escogió. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Dios lo escogió. A esa persona que Dios escogió, Dios la va a empezar a tratar. Por eso tú tienes que saber a qué Dios te escogió, porque el trato tuyo no va a ser diferente al otro que solamente quedó llamado. Ese no se va a comprometer a ir más allá. De los que habían allí, como dije ahorita, habían un montón que estaban criticando lo que la mujer estaba haciendo. Interesante que el precio que tenía menciona el número 300, que lo hemos mencionado en varias ocasiones, que implica también con la medida del arca. Eso fue un sacrificio más allá de lo que esa mujer hizo. Escucha, era el salario de 300 días de trabajo, casi un año. Al precio de hoy sería un buen chonco de dinero. Y habían críticos ahí, pero no toda persona va a tener esa revelación de hacer lo que la mujer hizo, trayéndola al tiempo de hoy. Por eso es que muchos son los llamados, pero pocos van a ser los escogidos. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses en el alma del hombre. Hay muchos deseos en el alma del hombre. Por eso Jesús dijo, ¿de qué vale al hombre que adquiera todo el oro del mundo y pierda su alma en el infierno? Entonces, para ser escogido,
para ser escogido hay que ir más allá de lo normal. Y una de las cosas importantes es, como dice Wilmer, reconocer la necesidad, reconocer de que uno la ha planchado, de que uno pudiera estar dándole más a Dios en calidad, en tiempo, en esfuerzo, en compromiso, en hacer lo que Dios te ha dotado para hacer, porque Dios te da una unción. Y por eso también que alguna gente se quedó solamente salvo sin unción, porque eso no quiere hacer nada con la unción. La unción Dios no la deposita para show ni para desperdicio. La unción se deposita en gente que va a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y por eso lo dije cuando leímos Mateo capítulo 13, habla de que Dios va a dar revelación. Le dice a esta gente por parábola, pero a ustedes se les ha dado, se les ha concedido, el revelarles los misterios del reino, con persecución y con angustia. Va a haber persecución y va a haber angustia, va a haber lucha para poder llevar esos misterios que Dios te revela. Y eso te hace diferente. Te va a hacer diferente. Lo importante es entender y descansar en Cristo, que Él va. Saludos, hija, bendiciones grandes ahí en El Callao. Saludos grandes por ahí a la pastora, nuestra hija espiritual, la bendecimos en el nombre de Jesús. Es importante entender eso, que el trato a la persona que ha sido escogida, no solamente llamada, para convertirse en un libertador. Abdías capítulo 1, el último versículo de Abdías, dice que se levantarán los libertadores en el monte de Sión para poder juzgar a Edom, las obras de la carne. Por eso es que hace falta reconocer el llamado, saber a que Dios lo ha llamado a uno, porque si no entiendes, sigue arrastrando los métodos de la religión, y los métodos de la religión son asesinos de la gracia de Dios. En una de las áreas es cuando la persona está siendo moldeada por el fuego, que Dios lo está pasando por el fuego, el religioso enseguida concluye que es porque está en pecado. Y eso es lo que abunda hoy, religiosos, mucha religión. Y la religión también abunda con la manipulación y el control. Así que para eso nos esforzamos en estos programas, para poder traer estas notas de estudio. Mateo capítulo 13, gracias Clau, versículo 11, ahí está. Y les contestó diciendo: a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Tú tienes que entender que hay gente que Dios le ha concedido entender los misterios. Eso te va a traer persecución y angustia. Hay que entenderlo. Pero vuelvo a repetir, eso es para preparar a un remanente que va a poder servir para liberar a las grandes cantidades. Como hizo Gedeón, que de 30,000 hombres usó solamente 300, un 1%. El precio hay que pagarlo. El precio hay que pagarlo. Saludo, pastora Yanisel, igual también, abrazo fuerte. El que se ungía, una de las cosas que había que hacer era que se separaba. El ungido se separaba, no andaba mezclado con todas las cochinadas del mundo. Estaba separado para una obra específica. Separado al punto, en aquel tiempo Dios había dicho: no les den herencia ninguna terrenal, porque la herencia de ellos soy yo. Mira qué tremendo lo que Dios dijo de aquellos sacerdotes en aquel tiempo. Todos los que le servían al Señor en el tabernáculo dijo: no le den herencia terrenal, la herencia de ellos soy yo. Candela, mi alma alaba al que vive. Así que quiero darle gracias a los que comparten el mensaje. Por favor, compártalo por ahí en las redes sociales para que le puedan servir a otros. Mañana algunas personas tienen su práctica de el cubo de agua. Los cubanos tienen esa práctica, no sé quién más, los cubanos obviamente no convertidos.
cogen un cubo de agua a las 12 de la noche y lo tiran por la puerta para afuera. Parece que para que el cubo de agua, con el agua esa, limpie el año nuevo que viene. Otros preparan una copita con 12 uvas, ¿ok? Y ponen las 12 uvas dentro de la copita y por ahí para allá, quién sabe cuántas cosas más en cada país con su cultura. Gracias a Dios, al menos en el caso mío, como hijo de Dios, no tengo nada en lo absoluto que ver con eso. Mañana posiblemente me vea aquí, aunque esté yo solo y no haya nadie y otros estén por ahí esperando para sonar los cohetes. Mañana es terrible aquí en Miami, cohetes, disparos, pistolas por todos lados, hermano. Gracias a Dios he sido libre de eso, no me interesa nada de eso. Así que mañana, si Dios lo permite, estaremos por el mismo canal a la misma hora, trayendo una palabra de esperanza, trayendo una palabra de sabiduría, trayendo estudio para el que le interese, para el que quiera prepararse para este tiempo. La Biblia habla de los tiempos en los que estamos, que hay que estar preparado para poder ser luz en medio de las tinieblas y poder alumbrar correctamente, ¿ok? Así que, si Dios lo permite, mañana estaremos por ahí a la misma hora. Y gracias esta noche a los que se conectan, a los que se conectaron. El programa de ayer estuvo bueno, el programa del sábado también, sobre el arca y por qué será la venida de Jesús como los tiempos del arca de Noé. Okay, así que gracias a todos los que nos apoyan, gracias a todos los que aportan al ministerio. Hay varias formas para poderlo hacer. Okay, al que quiera apoyar se le agradece. Los bendecimos a todos en el nombre de Jesús por considerarnos y por orar por nosotros también. Les saludamos acá desde Miami. Muchas bendiciones, un abrazo fuerte y Dios mediante, si el Espíritu Santo lo permite, nos veremos mañana a la misma hora por el mismo canal. Buenas noches.